Bienvenidos a la hora de verdad, soy José Luis y continuamos con el estudio de Abraham, el padre de la fe. Hoy vamos a tocar el Génesis capítulo 18. Lo leemos y hacemos una reflexión del capítulo. Génesis capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallara allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, ni hablaré. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20.
Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, habría muchas cosas que analizar en este capítulo. He sacado algunas que a mí me han llamado mucho la atención y la primera es que nuevamente Dios vuelva a encontrarse con Abraham. Es como capítulo a capítulo Dios se encuentra con Abraham y va sucediendo cosas y Abraham va, va creciendo, va aumentando su fe o va elaborando la fe, ¿no? Para poder llegar a ser padre de la fe. En este caso es algo curioso porque aparece, dice, después le apareció Jehová en encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, creemos que va a aparecer Dios, ¿no? Y dice, alzó sus ojos y miró y aquí 3 varones, es decir, se le aparece, pero lo que ve son 3 varones, muy curioso. 3 varones, que en algunos sitios dicen que son ángeles, aquí habla de varones, ¿vale? Y dice, y dijo, Señor, en el 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Señor es uno, ¿no? No son 3. Bueno, no hay algo ahí que yo pueda explicar, pero claramente Dios está utilizando a 3 personas, 3 varones, físicos, porque comen, Abraham coge y prepara alimentos, pero claramente él entiende de qué es Dios. Esos 3 varones es Dios, ¿no? Y le hablan. Entonces, bueno, hay una necesidad propia, ¿no? No de Abraham, sino también nuestra, de tener un encuentro cada día con Dios. Y eso lo hacemos a través de la palabra. El Señor es la palabra. Lo que en la Biblia se ha dejado escrito es la palabra de Dios y es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. Entonces, si alguien quiere escuchar a Dios, lo único que tiene que hacer es leer la palabra. Hay algunos que dicen, ay, estoy orando, ayunando 40 días, a ver si escucho a Dios. No, abre la Biblia, lee la Biblia y eso es la voz de Dios, ¿vale? Entonces es necesario para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle, tener encuentros constantes con la palabra, con Dios. Vamos a... Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces la fe se desarrolla al oír la palabra de Dios. Hay algo aquí curioso que también me llama mucho la atención, ¿no? En el capítulo 9, Dios, estos varones, pero es Dios quien está hablando, ¿vale? Porque, claro, ellos dicen, ellos debajo de un árbol y comieron, y le dijeron, aquí es plural, ¿vale? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Pero luego dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti. O sea que, aunque a veces está representando a que a estos varones hablan, otras veces lo que habla es Dios. Dios está representada con esos 3 varones, ¿vale? Y lo que hablan esos 3 varones es la voz de Dios. Entonces, ¿dónde está Sara, tu mujer? Considerando de que es Dios el que está haciendo esta pregunta, es el mismo planteamiento de ¿qué pasa? ¿Que Dios no sabe dónde está Sara? Sí, sabe dónde está Sara. Y entonces, ¿para qué pregunta dónde está Sara? Es como diciendo, no sé dónde está, pero voy a preguntarle a ver qué me dice. No. Esta pregunta tiene que ver igual que en Génesis 3:9, vamos allí, cuando después de comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, Adán y Eva oyen la voz de Dios. Dice, más Jehová en el 9, 3:9.
Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí yo, en el vídeo sobre este tema, pues yo decía eso, ¿no? Él sabe que estaba ahí, ¿no? Dios, no te puedes esconder de Dios. Y Dios no va a estar, ay, a ver, vamos a jugar a escondite. No, es una pregunta directa a Adán. Es una pregunta directa a ti. Cuando los tres varones dicen a Abraham, ¿dónde está Sara? Claramente, si seguimos viendo lo que sucede cuando dice que va a tener un hijo y tal, ¿dónde están los pensamientos de Sara? Ay, que este Dios, qué gracioso es. Se ríe, ¿no? Ay, ahora, con los años que yo tengo y los años, voy a tener ahora placer, oh, y mi abuelito. Sí, vamos a tener un niño, ¿no? Esos son los pensamientos de Sara. Entonces Dios está diciendo, vamos a ver, llevo ya no sé cuántos capítulos diciéndole a Abraham que va a tener un hijo, va a tener descendencia, que esa descendencia viene de Sara. ¿Y dónde está Sara? ¿En la fe o en sus propios pensamientos? Esto es el cuestionamiento, ¿no? Que hace Dios. Vamos a ver, va a tener un hijo. ¿Y ella dónde está? Abraham, claro, no entiende. Dice, ¿en las tiendas? No. Abraham, ¿dónde está Sara? Ella, su mente, su fe, ¿dónde está? En lo que ella va a ser dentro de lo que es la historia universal, ¿dónde está? En sus propios pensamientos. Soy viejecita, ya se me ha ido el periodo, estéril, no he tenido hijos, he tenido que dar a la sierva, a Agar, para que simular que, para ver si la promesa de Dios se cumplía. Ella no está en la fe de creer de que no está. Mira, Dios dice esto, dice, es en el versículo 14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Si Sara hubiera contestado esta pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sara hubiera dicho, muy difícil que yo tenga un hijo porque yo... Esa sería la contestación. ¿Por qué? Porque ella estaba en sus fuerzas, estaba en su sabiduría, no estaba en la fe de que Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Si Dios dice que voy a tener un hijo, yo no sé cómo lo va a hacer. Pero si Dios dice que voy a tener un hijo, Él va a hacerlo. Porque ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Ahora, qué curioso que otra vez volvemos a Génesis 9, 3:9, dice, en Génesis 3:9 dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, como Adán estaba en sus pensamientos y en sus pensamientos era débil, bueno, ahora sí, de acuerdo, puedo pensar, me he dado cuenta de que yo puedo, los ojos se me han abierto y ahora sé que las cosas que están bien y las que están mal y puedo decidir por mi propia cuenta, no tengo que contar con Dios. Si Dios me dijo que no comiera de ese árbol y no le he hecho mucho caso. ¿Por qué? Porque era apetecible y me gustaba y he decidido que voy. Y claro, he desobedecido y... Ay, me encuentro débil y me encuentro que no tengo el poder porque estaban muertos, ya habían muerto, ya no estaban con Dios. Ahora, lo que antes era, dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora era un problema y se avergonzaban. Y tenía miedo. Ay, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo puedo resolver esto? No, no es muy cierto lo que dijo la serpiente de que seré como Dios. Dios sigue siendo Dios y el poder de Dios y yo sigo siendo polvo. Aquí a Sara le pasa algo parecido, porque
Si vemos en el capítulo más adelante, dice, porque ella dice que se ríe y luego dice, no, no me reí. Le miente a Dios, le dice, no me reí. Entonces ahora negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. ¿Veis? Se repite. Ella, como estaba en sus propios pensamientos y en sus propios pensamientos era imposible tener un hijo, se ríe. ¡Ah, qué gracioso! Sí, pues no es complicado. Entonces, cuando Dios le dice, ¿por qué te has reído? Ella se da cuenta de que estaba en la tienda, le estaba viendo, ¿veis? No estaba escondida, la estaba viendo. Entonces, tuve miedo. ¿Por qué tenía miedo, Sara? ¿Porque se rió? No, porque estaba en sus pensamientos, porque estaba en su... Y ahí estaba apartada totalmente de lo que es la fe de Dios. Y aquí Dios estaba mostrando a Abraham y nos está mostrando a nosotros, ¿no? Que la fe es creer en lo que no veo. Según Hebreos, dice la definición de Hebreos de la fe, dice, la fe, es pues la fe, en el capítulo 11:1 de Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. ¿Dónde estás tú? ¿Estás parado en la promesa de Dios? ¿Estás parado en la palabra de Dios? ¿Crees lo que la palabra dice? ¿O estás dudando y estás diciendo, bueno, esto es de otro tiempo, esto es una patraña? No, yo no, yo. Dios, para desarrollar la fe, necesita que tú estés parado en creer. Creer que lo que Dios te está diciendo se va a cumplir. Lo que la palabra te está diciendo se va a cumplir. Sigue. La segunda parte, digamos, de este capítulo es que los varones tienen una misión, y la misión es ir a Gomorra y Sodoma. Y, y ahí cuestiona a Dios, dice, no le voy a decir yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Mm? Vamos a leerlo para que sea, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tomó en cuenta a Abraham. Dice, vamos a ver, yo le he elegido para hacer una nación grande. Y voy a hacer yo esto a encubiertas de él. Dios toma en cuenta. Dios nos toma en cuenta. Cuando Jesús empezó a hablar en parábolas, los discípulos le dijeron, Maestro, Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dice, bueno, porque escuchando no oigan y viendo no vean, ¿no? Pero para vosotros os es dado el conocer. ¿Mm? Es un poco extraño, ¿verdad? O sea, para los que están parados en la fe, Dios nos toma en cuenta en sus planes. Para los que no están parados, los que están en sus propios pensamientos, los que están en su propio destino, en sus propias obras, en sus propias cosas, no está encubierto, está tapado. Escuchando no escuchan, viendo no ven.
Entonces aquí ya empieza una conversación, un tira y afloja, ¿no? Él empieza a decir, vas a destruir. Claro, él está en el corazón, tiene en corazón a su familia, a Lot y a la familia de Lot, ¿no? Están allí, ¿no? Y va a destruirlos y están en medio. Entonces él empieza ahí a un tira y afloja. Si hubiera 50 justos, tú que eres justo, tú que eres un juez, ¿no? Y sabes juzgar. Sería injusto que por los injustos murieran los justos, ¿no? Y Dios dice, perdonaré a todo este lugar por causa de esos 50. Y así va bajando a 45, 30, 20, 10. El último 10. A mí me hubiera gustado, ¿y si hubiera solo uno? Seguro que la respuesta de Dios hubiera sido la misma, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que en Gomorra y Sodoma no había 10, porque lo destruyó. No había 10. Ahora, vamos a ver, porque yo creo que lo más provechoso de esta lección es entender qué es un justo. ¿Qué es un justo? Siempre se ha entendido un justo es aquel que es recto, o sea, que hace las cosas bien, ¿no? ¿Qué es un justo? Para Dios, ¿qué es un justo? Dice Noé, varón justo. Noé, varón justo. ¿Qué es un justo? ¿Cómo podemos ser justos para que no destruyan nuestro pueblo, nuestra localidad, Dios, ¿no? Como pasó con Gomorra y Sodoma, ¿no? ¿Cómo podemos ser justos? Bueno, Romanos nos da una pista. Romanos 3, 23, empezando del 23, podemos leer, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es nuestra identidad, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la sentencia por el pecado. Todos somos pecadores y por estar en pecado, todos, ninguno se salva. Todos somos pecadores y por estar en pecado somos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay ningún justo. Si soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios, estoy como los moradores de Gomorra y Sodoma. Ahora, el 24 dice, siendo justos, siendo justos, los hago justos, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y luego en el último, el versículo, bueno, más adelante, en el 28 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay un conflicto muy grande y es que entendemos que para ser justo tenemos que no pecar, es decir, cumplir la ley. Tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Tenemos que hacer, y eso es imposible. O sea, no es que sea imposible, es que nadie lo puede hacer. Siempre hay errores y cometemos pecados, ¿no? Entonces, no habría posibilidad de ser justos. Pero aquí dice, no. No se trata de las obras, de las obras de la ley. Se trata de la gracia. Se trata de la sangre de Jesucristo. Se trata de Jesucristo. Él es el justo y por Él son justificados. ¿Quiénes? Los que creen. Los que creen. Es decir, ¿tú crees que la sangre de Cristo ha limpiado tu pecado? Eres justo. Y eso es una etiqueta, es un título, es que nadie te puede quitar. ¿Por qué? Porque no es por lo que tú hagas, es por lo que hizo Cristo. Porque si tu justicia es por lo que tú haces, nula. Es más, dice Dios que nuestra justicia para Él
son como trapos de inmundicia. Si nosotros queremos ser justos a través de nuestras obras, para Él son como trapos de inmundicia, como compresas sucias. Entonces, un justo es aquel que ha creído en la redención de Cristo. Claro, cuando Abraham todavía no había venido Cristo, pero es por fe, es por creer. Abraham, Noé, David, todos estos, Isaías, Jacob, todos estos fueron salvos. ¿Y por qué eran salvos? Porque creyeron que con el tiempo vendría Cristo a pagar por el pecado y les haría justos. Es decir, la justicia la justicia es creer. La paga de lo que yo tengo que pagar, la pagó Jesús en la cruz. Y eso nos borra totalmente de nuestro pecado. Pero la justicia viene por creer, por la fe. En Gomorra y Sodoma no había ni oro, aun ni Lot. Lo reconoció a los varones, pero él andaba en otra cosa. Él no. La mujer se quedó como estatua, ni se salvó, porque miraba para atrás diciendo, ay, todo lo que dejo, todos mis sueños se quedan, se arruinan y se están quemando. Todo lo que yo creía que iba a construir ahí en ese valle, madre mía, que Abraham nos dejó elegir la mejor tierra. Ellos fueron salvados, lo vamos a ver en el capítulo que viene, vais a ver, por el amor a Abraham, no porque fueran justos. Porque si hubieran sido justos, a lo mejor en la sentencia de Sodoma y Gomorra no hubiera sido, porque por el amor de esos justos no hubiera destruido toda la ciudad. Bueno, eso es un poco el capítulo 18 de Génesis, muy profundo, en el sentido de que expresa lo que es un justo, y también expresa la necesidad, ¿no?, de la fe. Mira, Sara no creía, pero eso no le fue, no le fue inconveniente a Dios para hacer tenerle un hijo. Si Dios hubiera dependido de que Sara hubiera creído para tener un hijo, Sara no hubiera tenido un hijo, Dios no hubiera podido seguir el plan. Aún Sara sin creer, aunque si te pones a pensar, para Sara concebir, tuvo que tener relaciones con Abraham. Y por lo que se ve ahí, ya no tenían relaciones. Tendré yo deleite, otra vez deleite, si ya por viejecitos, y ya eso ni lo hacemos. Entonces, en un momento dado, Sara, Dios está diciendo, yo estoy pensando, pero Dios está diciendo, y tuvo que dormir con Abraham. Con lo cual, Sara dice que en el capítulo de los héroes de la fe, ¿no?, dice que le fue contado por justicia, porque creyó que Dios iba a cumplir. Entonces, bueno, no importa el tiempo que tardes en recibir, en aplicar la fe, en construir tu fe, en salir de tus pensamientos, no importa. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo en tu vida. Amén. Esa es la seguridad que puedes tener con lo que estamos estudiando de Abraham. Te animo, si no has visto los anteriores, que los escuches tranquilamente, que te suscribas, ¿verdad?, para saber cuando subimos el capítulo 19 y bueno, y que nos des like y todo esto si te ha gustado. Bueno, hasta aquí el capítulo 19 de Abraham, de Génesis. Que Dios te bendiga.